Entonces es A coseno de quién? X menos Y. X es igual a S cuadrada más T cuadrada, Y igual a 1 menos 2ST. ¿Sí? Bueno, es el 8. Si se fijan, nos está pidiendo que utilicemos la regla de la cadena para encontrar estas derivadas parciales. ¿Por qué derivadas parciales? Porque si se fijan, Z depende de dos variables y a su vez estas dependen de otras dos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces solamente podemos, bueno, no solamente, sí podemos sacar derivadas totales también, pero aquí no nos pide que saquemos las totales. Nos está pidiendo que encontremos la derivada parcial de Z con S o con D. ¿Cuál quieren? ¿Con S? Sí. Bien. Entonces, la derivada parcial de Z con S, por la regla de la cadena, ¿cómo va a ser? Va a ser la derivada parcial de Z con X por la parcial de X con S más la parcial de Z con Y por la parcial de Y con S. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Fíjense una cosa importantísima. Estas deben ser parciales, porque son Z con respecto a las dos variables, a las dos variables independientes. ¿Sí? Y estas, las segundas, también son parciales. ¿Por qué? Porque X y Y dependen de 2. En el anterior eran derivadas ordinarias. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver, aquí lo pueden hacer de la siguiente forma, pueden sacarlo por separado si quieren. ¿Quieren la parcial de Z con X? A ver, utilizamos la de A coseno de U. La derivada de A coseno de U, ¿quién es? 1 sobre raíz de 1 menos U cuadrado. A ver, chéquenme por favor, ¿es así? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? 1 menos U cuadrado. ¿Sí? Luego, por la derivada parcial de U con respecto de X. ¿Sí estamos de acuerdo que así sería, verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues me va a quedar así. Vamos a dejarlo así sin desarrollar. Ahí está. Bien. Ahora, la parcial de Z con Y es ¿quién? 1 sobre la raíz de 1 menos U cuadrado por la parcial de U con respecto de Y. Gracias. Va a quedar así. ¿Sí? Luego, la parcial de X con S, ¿quién me da? 2S. Y la parcial de Y con S, ¿quién me va a dar? Menos 2T. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces ya nada más sustituimos. O sea que sería ¿qué cosa? La parcial de Z con S es esta, que es esta. Perdón por la letra. ¿Sí? Por 2S. Voy a poner 2S aquí arriba, en el numerador. Menos 2T así. ¿Sale? Claro, podemos aquí, por ejemplo, pues hacer una factorización si queremos. Sí, lo podemos dejar así. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, entonces, si se fijan, no está muy complicado esto. ¿Sí? Ingeniero, ¿nos echas la mano? Gracias.
¿Le tomamos una foto? Y la ponemos en el grupo. Sí, sí. Para que... ¿La pongo o la pones? ¿La pones, mientras? ¿Sí? Gracias. Ah, ya la tomaste, ya la pones en el grupo. Órale, gracias. Muy bien. A ver, entonces, ahora de estas. De estas de... Sí. En el último paso, en este, sí. Esas son las derivadas parciales de X con S, porque estamos derivando con respecto de X. Entonces va a ser 2S y aquí va a ser menos 2P. Y al final, pues ya nada más estamos aplicando la regla de la cadena. Sí, ya, y como ya las sacamos por separado, ya las podemos sacar. Sí. Claro, es una forma, yo las saco por separado y al final ya las ponemos todas. Si alguien dice, no, yo quiero, luego, pues, o sea, ahí mismo, también se vale, pero pues así como ustedes se acomoden. Bueno, está muy chiquito, ¿verdad? Pero es que también si me acerco, pues a lo mejor como que no, me voy a sacar un poquito más. Miren, vamos a hacer uno del 21 al 24. De igual forma nos pide que utilicemos la regla de la cadena para que evaluemos esas derivadas parciales que vienen indicadas ahí. ¿Cuál quieren que hagamos? ¿21? Bueno, fíjense. Aquí tenemos la función y estas son las variables independientes de la función, pero están en función de otras variables independientes, que en este caso vienen siendo los parámetros. ¿Sí? Fíjense bien, estas variables S, T, U, V, W, como en este caso de aquí, pues podemos pensar que son como parecidas a los parámetros que vimos, por ejemplo, en las curvas paramétricas, ¿no? Que son variables de las cuales dependen otras, ¿verdad? Entonces, más o menos es así el estilo. Entonces, vamos a hacer el 21, pero vamos a hacer nada más un inciso. Bueno, no un inciso, sino un caso. ¿Quieren la parcial de Z con U, con V o con W? ¿Cuál quieren? ¿Con W? Bueno, entonces, fíjense. Le dice Z igual a X cuadrada más XY cúbica. ¿Sí? Me está dando X, Y, y vamos a sacar la parcial de Z con W. Cuando U vale 2, V vale 1 y omega, bueno, W vale 0. ¿Sí? Porque no es omega, es W. ¿Sí? ¿Se había entendido? Gracias. Gracias. Muy amable. Bueno, vamos a aplicar la regla de la cadena. A ver, la parcial de Z con W, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser la parcial de Z con X por la parcial de X con W más la parcial de Z con Y por la parcial de Y con W. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Más la parcial de Z con Z, perdón, no, nada más. La parcial de Z con Z, chale, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, así va a ser. Bien, si gustan las podemos hacer aparte. Parcial de Z con X, ¿quién va a ser? 2X más Y cúbica. Parcial de Z con Y, pues va a ser 3Y cuadrada. Nada más. Parcial de X con W, ¿quién va a ser? 3W cuadrada. ¿Verdad? Parcial de Y con W, ¿quién va a ser? V y a la W.
Acuérdense que el agua es constante. Entonces la derivada de A a la W pues, es con la de A a la U, por la derivada de U. En este caso viene siendo 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué haríamos? Miren. Sí, con respecto a Y, o sea, la derivada de Z con respecto a la derivada de Y, ¿por qué no quedaría como 3xy cuadrado? A ver, de nuevo. En la derivada de Z con respecto a la derivada de Y. ¿No sería 3x? Ajá, sí, sí, no. El factor de X, gracias. Efectivamente, el factor de X. Muy bien, ingeniero, gracias. Ok, entonces vamos a evaluar esas derivadas parciales en donde en U igual a 2, V igual a 1 y omega igual a 0. ¿Sí? Así se pone, fíjense, en muchos libros de matemáticas, así ponen cuando se va a evaluar. No sé si se han fijado. Es una forma. Algunos otros, sobre todo porque aquí a lo mejor no podemos poner esta cosa. O sea, ¿por qué no podemos poner esta cosa? Porque si se fijan, a menos de que la pongamos así, fíjense, a menos de que la pongamos así. Pues una cosa como esta, ¿no? O sea, está muy raro. Entonces, muchos libros así lo ponen. No sé si se han fijado. Una línea y ya donde se va a evaluar. ¿Se han fijado en eso o no? ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Porque de otra forma está medio raro. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Aquí pues sería 2. Fíjense cómo la X está expresada, ¿verdad? Por eso les digo que hay que tener cuidado. A ver, si X vale 2, si X vale, perdón, si U, a ver en este punto, pues para que me entiendan. O sea que sería, fíjense bien, sería 2 por 1 al cuadrado exactamente, más 0 al cuadrado, al cubo. ¿Sí se fijan? Sí. Más y cúbica. Y y cúbica es este chorizo. Que sería que 2 más 1 por e a la 0. ¿Sí? Ok, entonces ¿cuánto va a dar? Todo es al cubo. Todo es al cubo. Todo esto es al cubo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Entonces sería 2 por 2, 4. Más 3 al cubo, 27. O sea que serían 31. ¿Sí? Sí. Bien. Luego, esta, igual. Vamos a ponerla aquí. Parcial de z con y, cuando u vale 2, v vale 1, w vale 0. ¿Cuánto me va a dar? Sería 3 por x, esto viene siendo x. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Por y. Lo voy a poner así para que no se vayan a perder cuando lo vayan. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces sería 3 por 2 más, por 3 al cuadrado. Entonces sería 54, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y luego, la parcial de x por w también en esos valores. ¿Cuánto me va a dar? 3 por w cuadrado. Esta está más sencillita porque son las variables de las cuales están expresadas como función de los parámetros. Llevada a 0. ¿Sí o no? Luego la parcial de y por w es esta. ¿Y cuánto me va a dar? 1 por e a la 0 que me va a dar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya, la parcial de z con respecto a w, cuando u es 2, v es 1 y omega es 0, va a ser ¿quién? Esta
que viene siendo ¿cuánto? 31. ¿Sí? Por la parcial de x con respecto de w, que nos dio 0. ¿Sí? ¿Vale? Más la parcial de z con y en ese punto que nos dio 54. Bueno, en esos valores. Por la parcial de y con respecto de w. ¿Dónde está la de y con respecto de w? Acá está. Que nos dio 1. Y entonces nos daría 54, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo ven? 21 de la 14.5. 21 de la 14.5. La fregada. 21 de la 14.5. Bueno, ahí está. 54. ¿Sí? ¿Estás? ¿Sí o no? Bueno, si se fijan, no es difícil esto, ¿eh? No es difícil. Ok. Bien. Fíjense bien, viene esto lo de la derivación implícita. ¿Sí? No vamos a hacer del 27 al 30, porque esas son, si se fijan, del 27 al 30 son funciones de una variable. Nada más tenemos x y y. Y son funciones implícitas. Entonces, ¿sí? Pero del 31 al 34 son funciones de 3 variables implícitas. Estas sí vamos a hacerlas. Y las vamos a hacer de las dos formas. ¿Cuáles son las dos formas? Por el método que te enseñaron en la cálculo diferencial, el buen Fer. ¿Verdad? ¿Verdad? Y hasta le vamos a poner en el video ahí el Fer cuando decía así. El Fer así. Me acuerdo. Entonces lo vamos a hacer de esas dos formas. A ver, entonces agárrense uno. ¿Cuál quieren? De aquí. ¿Está rojo? Bueno, órale pues. Sí, sí tengo la respuesta. Yo sí. Y además, ni lo vamos a necesitar porque lo vamos a hacer de las dos formas, entonces nos debe dar lo mismo. ¿Sí o no? A ver, fíjense. A ver, ¿cuál me dijeron? 32. X, Y, Z igual a coseno de X más Y más Z. Bien. ¿Qué es lo que hay que sacar? Nada más vamos a sacar una, con X o con Y cualquiera. ¿Con Y? ¿Sí? Bueno, con Y. Ok. Bueno, entonces lo vamos a sacar de las dos formas. Primero una forma. A ver. Esta es una función implícita. ¿Por qué es una función implícita? Es una función implícita de 3 variables. Si se fijan, ya lo habíamos comentado, tiene esa forma. ¿Sí? Tú vas a decir, no está igualada con 0. Bueno, si este cuate lo paso para allá, ya queda igualado con 0. Y es un chorizo de pura X, Y, Z igual a 0. Entonces lo mismo, ¿sí o no? Sí, bueno. Vamos a empezar. ¿Cómo le vamos a hacer? A ver. La voy a volver a escribir. A ver. Y voy a derivar ambos miembros con respecto de Y. ¿Por qué? Porque pues esa es con respecto de que vamos a derivar. ¿Sí? Con respecto de Y. Bien. Entonces, yo sé que Z es la variable independiente. Perdón, yo sé que Z es la variable dependiente y X y Y son las variables independientes. Eso es importante. Mi variable dependiente es Z. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. X va a ser constante. ¿Por qué? Porque es una variable independiente, pero voy a derivar parcialmente con Y. Entonces X la tomo como constante, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces,
prácticamente va a ser constante X, variable dependiente Y y variable dependiente Z. Entonces voy a derivar este primer miembro con respecto de Z. Espérenme, por favor. Bien, X es una constante, la saca. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y entonces voy a derivar a Y por Z. Entonces es un producto. ¿Sí se fijan que es un producto de Y por Z? Entonces la derivada de un producto es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Es decir, como tú quieras. Primero voy a derivar con respecto de Y. Entonces sería Z por derivada de Y por respecto de Y. Que sería Z por 1. ¿Sí están de acuerdo, no? O sea, Z por la derivada de Y con respecto de Y, pues es 1. Luego, más, ahora le toca a la Z. Entonces sería Y por la derivada de Z con Y. No. Y acuérdense que son parciales. No, ¿por qué 0? No, pues si es la variable dependiente. ¿Sí o no es la de U por V esta? Sí. A ver, fíjense. Vamos con esto. X es el único que es constante. Las sacas. Ya no lo puedo. Si tú lo consideras, estaría 0, pero tú estás descartando al sacar. Bien. Esta, coseno de U. Coseno de U por la derivada de U con respecto de Y. Sería menos seno. Ajá, menos seno. Bien. ¿Qué me va a quedar aquí en el primer miembro? X por Z más Y por la derivada parcial de Z con Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. A ver. Derivada de X con Y, 0, porque la X es constante. ¿Sí o no? Luego, más. Derivada de Y con Y, 1. Más. Derivada de Z con Y, pues derivada de Z con Y. ¿Sí se acuerdan que eso es lo que hacían en el cálculo diferencial? Nada más que en cálculo diferencial utilizaban la Y prima. Siempre que derivaban Y, sacaban la derivada y lo multiplicaban por la Y prima. Nada más que en este caso, en vez de ser Y prima, la derivada parcial. Pero es lo mismo. ¿Sí o no? O sea que si aquí, por ejemplo, hubiera sido Z cuadrada, si aquí hubiera sido Z cuadrada, la derivada sería 2Z por la parcial de Z con Y. ¿Sí o no? ¿Dónde estaría el último término? El 0 más 1 más. Porque estás derivando a U. Es la fórmula de las derivadas. La derivada del coseno de U es menos seno de U por la derivada de U. Pero ¿con quién? ¿Con quién? la derivada de U era 0, el 1 Porque es X. Ajá. Y X es constante. Acuérdate que la estamos teniendo parcialmente, entonces la X en este caso es constante. Pero entonces, el tercer término, ¿cómo sale? ¿Este? Ajá. Porque Z es la variable, es la función, pues, para que me entiendas. Es lo que les decía que en cálculo diferencial, cuando tú derivabas algo que tuviera Y, lo multiplicabas por Y prima, que viene siendo de Y de X, nada más que aquí es parcial de Z con X, pero es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? Lo estamos haciendo como cálculo diferencial. Ahorita lo hacemos con las fórmulas. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues operaciones. Miren. Hacemos operaciones. Acuérdense que esto conviene que lo pongamos al principio, ¿verdad? Porque siempre las operaciones normales tienen que ir como que hasta el final. Ahí está. Obviamente ese menos lo colocamos ahí para que no haya bronca. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué era lo que hacían en cálculo diferencial? Despejar a la Y prima. Despejar a la derivada, pero en este caso, aquí vamos a despejar esta parcial de Z con Y. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pasamos todo lo que tenga esa derivada al primer miembro y todo lo que no al segundo. Entonces, este cuate, allá, aquí al multiplicar este por menos 1, se va a quedar ahí. ¿Sí o no? Sí. Y al multiplicar este por este, como tiene la derivada, ese sí se pasa para acá. ¿Sí están de acuerdo? Y va a pasar positivo. ¿Están de acuerdo, sí o no?
O sea, va a quedar así, parcial de z por y o el seno de x más y más z. ¿Sí? Perdón, aquí queda un montón de veces, si no ya. Ahora, ¿qué hacemos? Factorizando la parcial de z con y me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Factorizo la parcial de aquí, ¿sí o no? ¿Sí? Y pues el chorizo que está allá, pues así se queda. Si quieren pueden factorizar el menos. Así. Y luego despejamos, ¿verdad? Y ahí está. X, Y más seno de X más Y más Z sobre ¿quién? X más Y, perdón, XY más seno de X más Y más Z. ¿Sí? O sea que sería menos 1. Aparentemente sería menos 1. ¿Qué número era? ¿32? Sí, sí, cierto. Este es XZ, ya me estaba emocionando, yo le pasé como P, como XY. Exacto. Sí, cierto. Entonces, este es que es XZ. ¿Sí es XZ, verdad? XZ, XZ. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sale? Bueno, a ver, ingeniero. Ahí les va la respuesta. Fíjense cómo lo hicimos nosotros y cómo lo hizo el libro. El libro lo hizo aplicando las fórmulas y nosotros lo hicimos como cálculo diferencial. Obviamente por cálculo diferencial es un poquito más largo. Ya no nos va a dar tiempo de hacerlo por fórmulas, de hecho ya me estoy volando tiempo de ustedes. Fíjense bien, aquí está la respuesta. La parcial de z con y es... Bueno, voy a quitar el recuadro, ¿ya se fijaron dónde está? Ok, ahí está. ¿Sí es lo mismo, no? ¿Sí? Pero fíjense cómo lo sacó con las fórmulas. ¿Sí se acuerdan que vimos unas fórmulas? ¿Sí? Ahora nosotros lo estamos viendo como cálculo diferencial, pero en el examen lo pueden hacer como quieran. Como cálculo diferencial, con las fórmulas, si quieren lo revisamos el próximo lunes con fórmulas. Bueno, que pasen muy buen fin de semana.